Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Hola, soy Lilian López, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Invierte.p. El propósito de este curso es analizar la importancia del Sistema Nacional de Invierte.p y su articulación con los sistemas administrativos. Además, conoceremos el ciclo de inversión y la función de los órganos que los componen. Asimismo, identificaremos las fases de ciclo de inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura y sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. ¡Nos vemos! Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Importancia del desarrollo de sandbox regulatorios, oportunidades y desafíos. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida a nuestro conjunto de conferencias magistrales que realizamos cada día en el horario de 7 de la noche. Continuando con la temática del presente mes sobre gobierno tecnológico, esta noche la conferencia está dirigida a desarrollar temas sobre el sandbox regulatorio como mecanismo para probar nuevos productos, servicios y modelos de negocios, las oportunidades en la innovación del diseño de esquemas regulatorios, entre otros. Para ello, contamos con la presencia de Jean-Paul Calle Casusol, quien nos hablará sobre importancia del desarrollo de sandbox regulatorios, oportunidades y desafíos. Desde ya le damos la más cordial bienvenida a Jean-Paul y le agradecemos por su participación y tiempos dedicados a este espacio de conocimiento. Asimismo, como todas las noches del presente mes, contamos con la presencia del presidente ejecutivo de GovTech Perú, José Burga Carvajal, a quien le agradecemos por su valioso apoyo en el desarrollo de este ciclo de conferencias. Bueno, sin más preámbulo, doy pase a Gina para la presentación correspondiente y nos vemos nuevamente en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control.
Acto seguido, palabras de presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Carla, ¿cómo estás? Jean-Paul, nuevamente, eh, bienvenido a este ciclo de conferencias. Realmente para nosotros es un placer el poder contar con Jean-Paul en este ciclo de conferencias magistrales, con un tema tan importantísimo bueno, que ya seguramente lo han antecedido los expositores, que era justamente el tema de la importancia, el impacto de los sandbox regulatorios justamente para todo este proceso de tecnologías digitales emergentes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dejarlo a Jean-Paul para que pueda compartirnos esta noche todo ese conocimiento que tiene con respecto al tema regulatorio también aquí en el país. Y ya nos vemos también en la parte final, en la ronda de preguntas. Gracias, Gina. Agradecemos las palabras del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Damos inicio a la conferencia magistral Importancia del desarrollo de sandbox regulatorios, oportunidades y desafíos, que estará a cargo de Jean-Paul Calle Casusol, licenciado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Regulación por London School of Economics and Political Science de Reino Unido, director ejecutivo en Smart Regulation Perú, consultor de diversas entidades públicas y privadas, así como organismos de cooperación internacional en temas de mejora regulatoria, desempeñado como gerente de asesoría jurídica y secretario del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, o CITRAN. Actualmente se desempeña como consultor de Jacobs Córdoba Associates, líderes internacionales en reforma regulatoria, a cargo de la asistencia técnica para la implementación del análisis de impacto regulatorio en entidades del Poder Ejecutivo del Perú. Es profesor en el programa de especialización de análisis de impacto regulatorio de la Universidad del Pacífico. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Para mí es un completo honor poder dirigirme a ustedes y quisiera en primer término agradecer a la Escuela Nacional de Control y a GovTech Perú por haberme invitado a dictar esta charla magistral. Si me permiten, voy a compartir mi presentación en estos momentos. Muy bien, ¿me pueden confirmar si todos pueden ver la presentación? Sí, se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy tiene que ver, como ya lo han adelantado, sobre la importancia del desarrollo de los sandbox regulatorios, oportunidades y desafíos, ¿no? Ciertamente es una temática, digamos, reciente, una temática muy, digamos, que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, que todavía está, digamos, en un nivel incipiente en el país, pero que si comparamos un poco el desarrollo a nivel internacional, vemos que ya existen, digamos, avances importantes en varios países de la región, por ejemplo, principalmente en Colombia y en México, ¿no? Sin embargo, eso no deja de ser, digamos, relevante para lo que queremos justamente exponer el día de hoy, eh, porque tiene que ver justamente con la creación de un ecosistema de innovación tecnológica que muchas entidades, sobre el cual muchas entidades públicas en el país muestran, digamos, un interés importante y que evidentemente es importante conocer también cuáles son las principales características, qué cosa es un sandbox regulatorio para comenzar, cuáles son sus principales características y cuáles son, digamos, las oportunidades y desafíos que giran en torno al sandbox regulatorio, sobre todo porque de eso depende que efectivamente estas innovaciones tecnológicas que pueden estar sustentadas en tecnologías emergentes, no puedan ser introducidas de una manera tal que realmente no exista la suficiente seguridad y certidumbre, ¿no? De que los modelos de negocios que pueden estar alrededor de estas tecnologías lleguen a buen puerto. Un aspecto importante que, digamos, me parece necesario comentar en primer lugar es
ir a los fundamentos más básicos, ¿no? Cuando hablamos, obviamente, de Sandbox regulatorio, necesariamente tenemos que ir a la noción misma de lo que es la regulación, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque claramente cuando hablamos de regulación, no digamos que podemos distinguir dos entornos, ¿no? El entorno analógico en el cual estamos viviendo actualmente y el entorno digital a donde queremos ir justamente a través de la transformación digital. Tanto en el entorno digital como en el entorno analógico, digamos, existen un conjunto de reglas, existe un conjunto de marcos normativos, marcos regulatorios, que al final de cuentas no está sino, digamos, constituido por, digamos, una serie de reglas que pueden permitir, que pueden prohibir, que pueden condicionar o que pueden influenciar las conductas de los agentes económicos, ¿no? Claro, los agentes económicos que participan en un entorno son totalmente distintos a los que pueden participar en otro entorno. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un entorno totalmente digital, en el cual se basa en tecnologías emergentes tipo inteligencia artificial, tipo machine learning o big data, por ejemplo. Estamos hablando de agentes económicos, digamos, en la modalidad de startups, por ejemplo, que, digamos, buscan utilizar esta tecnología para poder justamente tener una colaboración a favor de entidades públicas, ¿no? De tal manera que eso ayude a la transformación digital, ¿no? Pero al final de cuentas, tanto en el entorno analógico como en el entorno digital, digamos, enfrentamos, digamos, un conjunto de regulaciones que al final de cuentas van a determinar, como decía, o que van a condicionar o van a influenciar la conducta de los agentes económicos, de los ciudadanos en general y del propio Estado, ¿no? Podemos, en términos generales, hablar de lo que es la regulación económica o la regulación social o la regulación contractual o la regulación administrativa. Cada uno de estos tipos de regulaciones son regulaciones que van a responder a una determinada problemática que está detrás de eso. Por ejemplo, cuando estamos hablando de regulación económica, estamos hablando sobre todo de aquellos mercados, por ejemplo, en los que existe todavía, por ejemplo, características de un monopolio natural. Típicamente el caso de el mercado eléctrico, en donde todavía hay segmentos de monopolio natural, como por ejemplo es la distribución y la transmisión eléctrica. Sin embargo, justamente ese tipo de mercados actualmente están siendo propensos a, digamos, a innovación tecnológica, ¿no? A transformación digital, y esto hace, digamos, necesario, ¿no? Conocer exactamente cuál es el trasfondo o cuál es la problemática que está detrás de la regulación económica. Regulación social, estamos hablando de aquellas regulaciones que buscan en general proteger el interés público. Típicamente estamos hablando, por ejemplo, de regulaciones que buscan proteger el medio ambiente, que buscan proteger a los consumidores, que buscan proteger la salud y la vida de los trabajadores. En general, cualquier otro interés público, digamos, que busque o que se busque ser tutelado, ¿no? Regulación administrativa tiene que ver mucho, correcto, con la forma como opera las entidades públicas y en general cómo opera el Estado, ¿no? Y ahí también hay un gran espacio de transformación digital. Por ejemplo, ¿no? Si es que el Estado quiere, digamos, ofrecer servicios digitales a favor de la ciudadanía, ¿no? Esos servicios digitales implica una reingeniería, por ejemplo, de todos sus trámites administrativos, ¿correcto? Para, de una u otra forma, poder mejorar la prestación del servicio público, ¿no? Y poder brindar servicios a la ciudadanía de una manera totalmente digital, pero que evidentemente, digamos, tengan como objetivo no satisfacer el interés o la necesidad de los ciudadanos. Y regulación contractual son aquellas regulaciones en las que el contrato utiliza un contrato, ¿no? Para poder influenciar en la conducta de los agentes económicos. Llámese un contrato público o llámese un contrato de inversión, un contrato de concesión o un contrato de asociación público-privada.
¿no? ¿Por qué hago esta introducción sobre qué es la regulación? Porque en realidad, ¿no? Cada uno de estos tipos de regulación son, digamos, espacios importantes donde se puede utilizar la innovación tecnológica para mejorar la forma como finalmente el Estado termina diseñando, termina, digamos, implementando una determinada regulación, ¿no? Entonces es importante conocer este primer concepto de lo que es la regulación, considerando estos tipos de regulación, ¿ok? Pero otro concepto también importante que no hay que perder de vista es que la regulación, digamos, no siempre es la panacea a todos los problemas que enfrentan o que tienen que resolver las entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas tienen un conjunto de problemáticas o desafíos que tienen que resolver en favor de los mercados, en favor de los ciudadanos, en favor de los consumidores, ¿no? Sin embargo, la regulación no siempre es la solución, ¿no? ¿Y por qué no es la solución? Porque evidentemente la regulación puede tener problemas de diseño, ¿no? Problemas de implementación o problemas de monitoreo ex post. Por ejemplo, una falla de diseño tiene que ver con la forma como se diseña o se, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Las regulaciones son, digamos, elaboradas desde el escritorio del funcionario público, ¿no? El funcionario público, digamos, se sabe dueño de la verdad, digamos, del funcionamiento de un mercado o de la forma como se conducen los ciudadanos o del comportamiento de las empresas. Entonces, digamos, parte de una suposición y en base a esa suposición normalmente termina elaborando una determinada regulación. Sin embargo, digamos, estas regulaciones no se sustentan normalmente en evidencia, ¿no? Y esta evidencia tampoco es proporcionada por los agentes económicos, ¿no? Los agentes económicos no participan frecuentemente a través de consultas públicas, no tienen una interacción activa con el regulador o con la entidad pública, ¿no? Y esto, al final de cuentas, genera ¿qué cosa? Genera el diseño y la elaboración de regulaciones que están muchas veces desconectadas de la realidad, ¿no? Y claro, evidentemente esta falla de diseño genera una serie de costos que terminan evidentemente perjudicando el funcionamiento adecuado de los mercados o termina imponiendo sobrecostos a la industria, a las empresas, o terminan finalmente complicando también la vida a los ciudadanos y a los consumidores, ¿no? Actualmente el gobierno está implementando, por ejemplo, una herramienta que se llama el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Esta herramienta, el análisis de impacto regulatorio, busca mejorar la calidad en la etapa de diseño o implementación de la regulación, ¿no? A través de todo un proceso en el cual se busca, evidentemente, ¿no? Analizar la racionalidad de una regulación de tal forma que responda, ¿no? A un determinado objetivo y que a través de la regulación se busque resolver un problema, digamos, de alto impacto que al final de cuentas termine favoreciendo a los ciudadanos en general. Pero así como hay fallas de diseño, también hay fallas de implementación, ¿correcto? Entonces una falla de implementación es cuando, digamos, las regulaciones no son adecuadamente conocidas por todos los agentes económicos, no son adecuadamente comprendidas, ¿no? Los abogados solemos asumir, por ejemplo, que una regulación es conocida cuando se publica en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Pero claro, esa es una suposición, digamos, teórica, pero que dista de la realidad. Muchas veces estas regulaciones o no son conocidas o no son comprendidas adecuadamente. Y esto llama, digamos, o pone digamos, en el escenario la necesidad de que exista una intervención mucho más didáctica o mucho más activa de parte de las entidades públicas en buscar, digamos, una difusión adecuada de las propias regulaciones, porque al final de cuentas,
¿no? De la implementación de la regulación depende su cumplimiento. Una regulación que es bien implementada, posiblemente es una regulación que vaya a ser cumplida por el agente económico o por el administrado, ¿no? Y claro, ahí es donde el regulador tiene que poner su foco, en que las regulaciones se cumplan. En realidad, actualmente muchas veces se tiene esta mentalidad de que, digamos, una mentalidad fiscalizadora o excesivamente fiscalizadora, una mentalidad excesivamente punitiva de que los fiscalizadores o los reguladores en las entidades públicas en general están constantemente buscando el incumplimiento para sancionarlo. Cuando el objetivo del regulador es más bien fomentar el cumplimiento, es eh, promover el cumplimiento, es buscar la forma de que los agentes económicos cumplan con la regulación. No tanto sancionarlo, sino más bien fomentar el cumplimiento voluntario de la regulación. Y finalmente tenemos lo que se conoce como las fallas de monitoreo ex post, ¿no? Del cual también adolecemos de una manera importante en el país, ¿no? O sea, las regulaciones se emiten, no se implementan, pero nadie sabe si realmente la regulación está cumpliendo su objetivo para el cual fue creada. Una regulación normalmente se tiene que emitir para resolver una problemática determinada, pero para verificar que se resuelve una problemática determinada hay que establecer indicadores de cumplimiento, ver si efectivamente la regulación está contribuyendo a resolver el problema, ¿no? Sin embargo, muy pocas, digamos, casi nunca se hace una evaluación ex post para verificar si la regulación está cumpliendo con su objetivo, si la regulación está, digamos, está orientada o está resolviendo un problema determinado. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? Genera un exceso de regulaciones que posiblemente son cumplidas por algunos agentes económicos, por otros agentes económicos no son cumplidas, pero nadie sabe si realmente la regulación está ayudando a resolver los problemas públicos. Entonces, existen o aparecen problemas típicos como la sobreregulación, como la inflación regulatoria, ¿no? Como el exceso, digamos, regulatorio que al final de cuentas no termina generando una serie de efectos negativos para el correcto funcionamiento de los mercados o para el bienestar de los ciudadanos o los consumidores, ¿no? Ahora, evidentemente, así como les había comentado de los tipos de regulación en la anterior lámina, ¿no? Cuando uno aprecia también dónde está fallando la regulación, esto también nos muestra qué oportunidades existen para introducir innovación tecnológica en cada una de estas etapas, por el cual estamos, o sea, estas etapas que he mencionado, ¿no? Etapa de diseño, etapa de implementación y etapa de monitoreo. Correcto, o sea, ahí surge una, digamos, cuestión básica, ¿no? O sea, cómo mejorar el diseño regulatorio de una manera tal que esté sustentado en evidencia, de una manera tal que sea totalmente predecible, que genere certidumbre y que sea fácil de aplicar, ¿no? Lo mismo en el caso de la implementación, que sea fácil de cumplir, y lo mismo en el caso del monitoreo ex post, que sea fácil de monitorear, ¿no? Y claro, existen tecnologías que nos pueden ayudar a eso. Por ejemplo, cuando se habla del RegTech. El RegTech es la aplicación de la tecnología al ámbito regulatorio, justamente para fomentar, ¿no? Un mejor cumplimiento de las regulaciones. Sobre todo esto se aplica con bastante, digamos, frecuencia en el ámbito de la supervisión bancaria o la regulación algorítmica que utiliza algoritmos justamente para mejorar, ¿no? La forma como se elabora una regulación, ¿no? O el subtech, que básicamente es una modalidad de aplicación tecnológica para la mejora de la supervisión de la regulación. Entonces, estamos hablando de que, digamos, estas fallas, ¿no? Que normalmente son propios de la regulación en un entorno, digamos, en un entorno tradicional, ¿no? Pueden convertirse como oportunidades si es que queremos entrar a un entorno totalmente digital para mejorar las capacidades del Estado en la formulación de regulaciones y en la aplicación de regulaciones. ¿Ok? Ahora,
esta regulación o estas fallas de la regulación que se presentan normalmente en el mundo, digamos, tradicional, pueden agudizarse cuando pasamos al mundo digital, ¿no? Si ya en el mundo analógico tenemos problemas de diseño de la regulación, problemas en la implementación de la regulación y problemas en la revisión de la regulación, imagínense ustedes cómo serían estos problemas en el mundo de la innovación digital, en el mundo de la transformación digital, ¿no? En donde tenemos, digamos, a innovadores, ¿no? Startups frecuentemente, que buscan justamente coadyuvar o colaborar con el Estado, ¿no? Para ayudarle a mejorar, digamos, la prestación de sus servicios públicos, o ayudarle a mejorar la toma de decisiones, o ayudarle a mejorar sus intervenciones públicas en beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, ¿no? Estos innovadores muchas veces sufren porque encuentran que la entidad pública y su entorno regulatorio no está preparado para la innovación tecnológica. ¿Correcto? La regulación está pensada para un mundo totalmente distinto, ¿no? Y cuando choca con la transformación digital, vemos que esa regulación es totalmente inoperativa, es totalmente obsoleta y en realidad no ayuda mucho para los objetivos que se persiguen justamente, ¿no? En el contexto de la transformación digital. ¿Ok? Una de las principales, digamos, características es que la regulación no es ágil, no va al ritmo de las tecnologías emergentes. Perdón, un ratito, voy a enchufar mi... Discúlpeme, se estaba por desactivar la cámara y había enchufado la laptop. Entonces, como comentaba, la regulación no es ágil, no va al ritmo de las tecnologías emergentes, ¿no? La innovación tecnológica va cambiando con un ritmo muy acelerado, sin embargo, la regulación se va quedándose atrás, ¿no? Evidentemente, la regulación tradicional, la regulación de la era analógica, no está pensada para experimentar. Es una regulación muy rígida, es una regulación que establece, en realidad, que es muy prescriptiva, que establece la forma como tienen que proceder o cómo se tienen que comportar los agentes económicos. No está pensada en los resultados, sino está pensada en los medios que se tienen que seguir, no tanto en el resultado que se tiene que obtener. Entonces, esa regulación de la era analógica no está pensada para la experimentación. Y esto, de una u otra forma, se puede complicar o se puede agudizar más si consideramos un poco también las capacidades de las entidades públicas, ¿no? Y esto es relevante porque la entidad pública es la que va a aplicar la regulación. Cuando vemos las entidades públicas, ¿no? Vemos que hay una serie de deficiencias en su estructura organizacional y en su forma de cómo finalmente, digamos, interactúan con los distintos agentes económicos, ¿no? Ahí tenemos, digamos, entidades públicas en las que predomina necesariamente la inercia burocrática, en donde en realidad se pone mucho énfasis en las formas más que en el fondo, ¿no? En la legalidad más que en el resultado, ¿no? No digo con esto que en realidad la legalidad tenga que pasarse por alto, sino que se tiene un enfoque puramente legalista, ¿no? Y claro, cuando se exige el cumplimiento estricto de la norma, ¿no? En realidad los funcionarios públicos no tienen incentivo para experimentar, porque saben que si se salen del marco normativo pueden ser objeto de algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Y además esto evidentemente genera pues que los funcionarios públicos normalmente sean aversos al cambio y a la toma de riesgos, ¿no? Y claro, digamos, esto de una u otra forma, digamos, implica o pone limitaciones
¿no? a la posibilidad de que las startups o los innovadores tecnológicos puedan realmente, ¿no? ofrecer una innovación tecnológica al Estado, ¿no? O sea, hay un choque de dos mentalidades totalmente distintas, ¿no? Por una parte, las entidades públicas que no están pensando, ¿no? en términos digitales, y por otra parte, los innovadores que están queriendo ofrecer innovación digital, pero que encuentran una serie de obstáculos regulatorios para poder justamente canalizar esa innovación tecnológica a favor de las entidades públicas, ¿no? Y esto puede aún complicarse más por la falta de una verdadera cultura de innovación en el sector público, ¿no? Realmente no hay, digamos, innovación tecnológica sistemática e integral en todo el Estado. Están habiendo iniciativas muy particulares a nivel de las entidades públicas, pero no hay, digamos, por una parte la Secretaría de Gestión Digital de la presidencia del Consejo de Ministros está empujando todo una, digamos, un conjunto de acciones que buscan justamente no impulsar la transformación digital del Estado, pero todavía no está en un estado incipiente, ¿no? Entonces, todo este conjunto de situaciones terminan, como digo, ¿no? generando obstáculos, ¿no? Limitaciones, trabas, para que los innovadores tecnológicos terminen canalizando estas tecnologías emergentes a favor de las entidades públicas. Aún así, se necesita regular, ¿no? O sea, creo que queda claro, por lo que ustedes ya han podido escuchar en las anteriores presentaciones, que hay un conjunto de tecnologías que se están comenzando a utilizar, ¿no? Que son realmente exponenciales, que realmente son disruptivas y que pueden perfectamente, ¿no? ayudar sector público, ayudar al Estado. Y detrás de eso está justamente todo este ecosistema de GovTech, ¿no? El GovTech lo que busca es justamente introducir, ¿no? Digamos, innovación tecnológica a las entidades públicas en un espacio colaborativo, ¿no? Entre startups y Estado, ¿correcto? Busca básicamente introducir esta innovación tecnológica en un espacio de innovación abierta, ¿correcto? Y ciertamente para que esto fluya, se necesita regular. Y esto necesariamente nos lleva a la necesidad de cambiar la forma como se regula, ¿no? Pasar de una regulación, ¿no? de la era, digamos, tradicional, realmente a adaptar la regulación a la era tecnológica, ¿no? Y esto implica conocer exactamente cómo funcionan las tecnologías emergentes, cuáles son las oportunidades que generan estas tecnologías emergentes, qué se puede hacer para fomentar, ¿no? La adopción de estas tecnologías emergentes, pero además conocer también cuáles son los retos o cuáles son los desafíos o los potenciales riesgos que puede generar la adopción de estas tecnologías. O sea, el regulador tiene que ir un paso más adelante, ¿no? Buscando por una parte facilitar, pero por otra parte, ¿no? Buscando también tener una comprensión real de los riesgos que puede suponer la adopción de una determinada tecnología, no de cara, por ejemplo, a los consumidores o de cara al correcto funcionamiento de los mercados. Muchas veces las tecnologías o la adopción de estas tecnologías emergentes, por ejemplo, pudieran generar una limitación a la competencia en un mercado, ¿no? Entonces, esa comprensión adecuada de los riesgos digamos, tiene que ser complementado, evidentemente, con una comprensión de cómo funciona la tecnología y cómo esa tecnología puede, por una parte, ser facilitada, pero teniendo una respuesta también de gestión de los riesgos que se pueden introducir. Evidentemente es necesario promover la innovación tecnológica, ¿no? Pero como decía, asegurando al mismo tiempo una protección suficiente para los consumidores, las empresas y el público en general. Y esto implica reconciliar, digamos, enfoques que sean regulatorios, que sean ágiles, que sean flexibles, pero además con la necesidad de proveer estabilidad y predictibilidad para los emprendedores. Los emprendedores requieren evidentemente enfoques flexibles,
para poder obviamente introducir su innovación tecnológica, pero esos enfoques a su vez tienen que dar la suficiente garantía, la suficiente certeza y predictibilidad de que el modelo de negocio que va a desarrollar la startup o el emprendedor digital, ¿no? O el innovador realmente sea un modelo de negocio que pueda, digamos, surtir o generar beneficios, no solamente para el emprendedor, sino también para el mercado o los consumidores. Frente a esta situación, ¿no? Surge inmediatamente la pregunta de cómo solucionar el problema, ¿no? Tenemos un problema de estas lógicas totalmente opuestas que por una parte nos trae, ¿no? La regulación de la era analógica y que necesariamente se tiene que reconciliar con una forma distinta de regular para la era digital. Pero ya hemos visto que eso en realidad no depende, no es, digamos, no es una cuestión que se pueda realizar por acto de magia. Eso es una cuestión que depende de cambios de paradigma en el sector público. O sea, el sector público tiene que estar preparado para migrar justamente la regulación de la era analógica a la era digital. Eso implica un cambio de mentalidad, implica un cambio en la adopción de enfoques regulatorios, implica una comprensión, digamos, adecuada de cómo funciona la innovación tecnológica y los riesgos que pueden también traer consigo, como les había comentado, ¿no? Los sandboxes regulatorios pueden constituir una solución a este problema. ¿Y por qué razón? En primer lugar, porque los sandboxes regulatorios son espacios que van a facilitar una prueba controlada de esa innovación tecnológica, ¿no? Digamos, se habla de areneras o espacios controlados para que los innovadores puedan testear productos y modelos de negocio disruptivos, o sea, modelos de negocio que realmente marquen la diferencia, que realmente generen un beneficio importante, no solamente para la entidad pública, sino también para los consumidores o para el mercado en general, y para lo cual es necesario relajar, correcto, los requerimientos regulatorios. O sea, si nosotros mantenemos el mismo esquema regulatorio de la era analógica para, querer aplicarla a la era, digamos, de la innovación tecnológica, posiblemente el innovador no pueda llevar a cabo su modelo de negocio, porque va a tener que cumplir una serie de requerimientos, ¿no? Que están pensados para un entorno distinto, ¿no? Y que seguramente va a generar un sobrecosto para el innovador y por otra parte va a generar evidentemente o va a desalentar que el innovador quiera llevar adelante su innovación tecnológica. Entonces, frente a esa situación, ¿no? El sandbox regulatorio permite relajar los requerimientos regulatorios, permite de una u otra forma exceptuar a estos innovadores tecnológicos de los requerimientos que seguramente existen, ¿no? Y si no existe requerimiento alguno, permite replantear, o mejor dicho, permite crear un entorno regulatorio que sea lo suficientemente flexible y que sea lo suficientemente ágil para permitir, obviamente, la introducción de la innovación tecnológica, ¿no? Pero en un espacio controlado de tal forma de que le permita a la entidad pública ir evaluando potenciales riesgos y que por otra parte permita al innovador tecnológico no testear, ¿no? Su modelo de negocio de una manera adecuada, de tal forma de que verifique si cumplido determinados requisitos, luego ya este modelo de negocio puede, digamos, lanzarse al mercado. Bajo este punto de vista, ¿no? Lo que busca un sandbox regulatorio es fomentar la experimentación. Son modelos de negocios totalmente disruptivos, sobre los cuales no se conoce mucho, o si se conocen, no se sabe cómo va realmente a operar en el mercado, no se sabe qué tipo de efectos va a generar obviamente en el mercado, ya en la relación de competencia con otros operadores tradicionales, por ejemplo, o beneficios o riesgos que se pueden presentar a los usuarios, ¿no? Entonces, lo que ofrece el sandbox regulatorio es fomentar la experimentación,
bajo un marco de flexibilidad, ¿no? Como ya decía, esta flexibilidad implica relajar los requerimientos regulatorios, exceptuar los requerimientos regulatorios o crear un entorno regulatorio, digamos, es que no existen normas que se tienen que cumplir, pero que sean totalmente flexibles, totalmente ágiles para ir acompañando, ¿no?, la experimentación o el testeo de esta innovación tecnológica. Ahora, hay ciertamente requisitos que cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia internacional, son requisitos que tienen que necesariamente evaluarse y verificarse en la práctica para poder de una u otra forma aplicar adecuadamente un sandbox regulatorio, ¿no? O sea, en la medida que el sandbox regulatorio implica una excepción de la regulación, implica una inaplicación de la regulación, implica, digamos, flexibilizar la regulación, ¿no? Es necesario verificar por parte del regulador, porque el regulador al final de cuentas es el que se va a encargar de la supervisión del sandbox regulatorio, que se cumplan ciertos requisitos para verificar que realmente vale la pena llevar a cabo este espacio controlado de experimentación. ¿Cuál es el primer requisito que normalmente se exige, digamos, para la aplicación del sandbox regulatorio, ¿no? El aplicante, es decir, el innovador tecnológico, en primer lugar tiene que demostrar que la innovación es una innovación disruptiva, ¿no? Es una innovación basada en tecnología emergente. Es una innovación que utiliza inteligencia artificial, que utiliza justamente otro tipo de tecnologías emergentes y que tiene esa finalidad, ¿no?, digamos, de generar disrupción en un sector o en un mercado determinado, ¿no? Y que evidentemente esa innovación va a generar un beneficio social, ¿no? Beneficio social puede sonar, por ejemplo, en algo muy gracioso, muy etéreo, pero digamos, o sea, si queremos ir al campo práctico, ¿no? El beneficio social, por ejemplo, puede demostrarse a través de qué beneficios concretos se originan para los consumidores. Por ejemplo, mejorar la calidad de un servicio, ¿correcto? O reducir los precios o reducir, digamos, o generar beneficios concretos a los consumidores en un servicio determinado. ¿Ok? Ese, digamos, el primer requisito que se tiene que cumplir. El segundo requisito es que el innovador tecnológico o el aplicante tiene que demostrar cuál es el requisito regulatorio que tiene que levantarse, ¿no? En la medida que exista una regulación vigente, ¿no?, el aplicante tiene que mostrarle a la entidad pública por qué esos requisitos no pueden aplicarse a su innovación tecnológica, ¿no? O sea, de una u otra forma hay cierta carga de la prueba del innovador tecnológico de poder presentar, digamos, pruebas a la entidad pública de que en la medida que se cumplan los requisitos vigentes o las regulaciones vigentes, esto generará algún tipo de retraso en la innovación tecnológica o prácticamente en una falta de adopción de la innovación tecnológica, ¿no? Ahora, para aquellos mercados en los que, o innovaciones en los que no existe un marco normativo establecido, ¿no?, el aplicante tendrá que, de una u otra forma, demostrar qué tipo de regulación se necesitaría para efectos de que la innovación tecnológica se pueda desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que se deberían exigir para proteger el interés de los consumidores, para fomentar la competencia, ¿no?, para llevar a cabo finalmente o para desarrollar finalmente digamos, la innovación tecnológica, ¿no? Un aspecto o un requisito también adicional que se puede o que se tiene que tomar en consideración es que eh, requisitos regulatorios que establece el sandbox regulatorio no puede ser otorgada de manera eterna, ¿no? Necesariamente tiene que estar limitado en el tiempo. O sea, este es un espacio de pruebas controlado que tiene que tener un punto de inicio y un punto de finalización, ¿no? O sea, se tiene que demostrar en un periodo de tiempo determinado, ¿no?,
que la innovación tecnológica ha sido capaz de generar beneficios importantes y que por lo tanto requiere una excepción de las regulaciones para poder desarrollarse, ¿no? Y para poder generar una cuáles podrían ser los riesgos que la innovación tecnológica podría originar y que por lo tanto está en capacidad de proponer mecanismos de salvaguardia para evitar o para controlar esos riesgos, ¿no? Un aspecto importante que debe conocer o que debe tener en cuenta la entidad pública, ¿no? Es que digamos, este tipo de innovaciones tecnológicas hay que evaluarla bajo un enfoque de gestión de riesgos, ¿no? Hay que regular y hay que supervisar en función del riesgo que va a generar la innovación. En la medida que la innovación genera un riesgo bajo, no tiene sentido, evidentemente, una intervención tan intrusiva del regulador para, digamos, autorizar el desarrollo o el avance de esa innovación tecnológica. Por el contrario, si el riesgo es más alto, evidentemente, no, la intervención de la entidad pública tiene que ser un riesgo o tiene que ser proporcional al riesgo que finalmente está enfrentando. O sea, la entidad tiene que entender que, digamos, su actuación tiene que estar basada en el riesgo que busca enfrentar o que busca mitigar, ¿no? Y esto implica, obviamente, implementar todo un modelo de gestión de riesgos. Desde el momento en que se identifica el riesgo, saber exactamente cuál es el riesgo que se está enfrentando, evaluar ese riesgo en función a una matriz de riesgos, dependiendo de si es un riesgo alto, un riesgo bajo, un riesgo mediano, ¿no? Establecer medidas concretas que van a ayudar a mitigar ese riesgo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Hacer un monitoreo de cómo se está cumpliendo estas medidas de mitigación del riesgo, ¿no? Esto implica que el regulador, evidentemente, comprenda adecuadamente el riesgo que están enfrentando. No se puede regular con esta forma tradicional de la era analógica, como les comentaba, donde normalmente las reglas son muy inflexibles, son muy prescriptivas, ¿no? Y que todas las reglas se aplican a todos por igual. No, la regulación bajo una era digital tiene que aplicarse en función del riesgo que está representando la tecnología, ¿no? Y esto implica evidentemente que el regulador tenga que establecer mecanismos de salvaguardia que no son otra cosa que medidas de mitigación en función del riesgo que se está enfrentando. Algunos ejemplos en la región, evidentemente, que es importante mencionar, ¿no? Quien está liderando de una u otra forma la implementación de estos ambos regulatorios es principalmente Colombia, desde mi punto de vista. Hace poco la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones, que es el regulador de telecomunicaciones en Colombia, ¿no? Lanzó una convocatoria para realizar un sandbox regulatorio para los servicios de comunicaciones, en el cual evidentemente hace una convocatoria abierta a todas las empresas que buscan evidentemente no mejorar los servicios de telecomunicaciones utilizando tecnología disruptiva, ¿no? Y este sandbox, digamos, busca ser este espacio de pruebas controlado para que finalmente se pueda probar, digamos, la eficacia o se pueda identificar el funcionamiento de estas tecnologías sin que se tenga que cumplir con toda la regulación aplicable a cualquier empresa de telecomunicaciones, ¿no? En el caso también de la Superintendencia Financiera de Colombia, tenemos la existencia de un proyecto que se llama Innova SFC, ¿no? Es justamente la aplicación de un sandbox regulatorio en el campo financiero, ¿no? Que también evidentemente busca mejorar la prestación de servicios financieros utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Y hace poco en Perú, ¿no? La Superintendencia de Bancos y Seguros aprobó un reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos
introduciendo la figura del sandbox regulatorio, ¿no? Y esta, digamos, normativa se alinea a lo que se establece digamos, en las prácticas internacionales o en las mejores prácticas internacionales, ¿no? En la medida que crea regímenes a los que se puedan acoger las empresas, ¿no? Digamos, en función de si existe o no regulación. Por ejemplo, establece un régimen de flexibilización para los casos en los que se requiere que se flexibilice, ¿no? Algún requerimiento normativo vigente para llevar adelante la actividad social al modelo novedoso o al modelo disruptivo, ¿no? O un régimen extraordinario para empresas, digamos, supervisadas por la SBS que deseen probar actividades que no cuentan con regulación específica, ¿no? Entonces ahí vemos básicamente cómo es que el sandbox regulatorio, ¿no? Ya se ha creado a nivel normativo. Evidentemente todavía tenemos que ver cómo está funcionando esto en la práctica, en la implementación. Todavía, digamos, hay muy poco tiempo para saber efectivamente cómo se está implementando este sandbox en el ámbito en el ámbito financiero de competencia de la SBS, pero ya es un paso importante que está dando este regulador, ¿no? Y creo que esto va a ayudar a, de una u otra forma, diseminar estas buenas prácticas a otros reguladores, ¿no? Copiando también seguramente otras prácticas internacionales. En ese contexto, es importante evaluar o identificar qué oportunidades y desafíos podemos encontrar. Bueno, creo que queda claro que entre las oportunidades, en realidad los sandbox regulatorios permiten, en primer lugar, introducir evidentemente modelos de negocios totalmente disruptivos. Estos modelos de negocios pueden promover la competencia, sobre todo cuando se compite con modelos de negocios tradicionales. El típico caso es de las fintech versus la banca tradicional. Muchas de las fintech están realmente revolucionando la forma como se prestan los servicios bancarios y financieros, ¿no? Y muchas de las fintech terminan compitiendo con los bancos y terminan colaborando o asociándose con los bancos para mejorar la prestación de servicio a los usuarios. Entonces, esa es una forma como se introduce competencia, ¿no? Que termina favoreciendo a los consumidores, ¿no? Y claro, evidentemente esto se genera por la posibilidad de realmente introducir nuevos productos o servicios novedosos, totalmente disruptivos en el mercado, que genera beneficios para los consumidores en la sociedad, ¿no? Y que además ayuda a reducir la incertidumbre regulatoria. O sea, el hecho de que exista un sandbox, ¿no? Que esté sujeto a la supervisión del regulador, ayuda a generar esa predictibilidad que necesita el innovador tecnológico. O sea, un innovador que busca realmente crear un nuevo modelo de negocio, pero que necesita el acompañamiento del regulador, ¿no? O sea, el regulador de una u otra forma, ¿no? En la medida que establece excepciones a la regulación o flexibiliza la regulación o inaplica la regulación, ¿no? Tiene que a su vez dar asesoría, asistencia y un monitoreo especializado o personalizado a ese innovador. Pero nuevamente, eso requiere, ¿no? Capacitación y requiere una comprensión, digamos, totalmente distinta de cómo funciona el mundo digital por parte de los reguladores, ¿no? Eh, Otra oportunidad importante de los sandboxes regulatorios es que facilite el financiamiento para las firmas innovadoras, ¿no? En la medida que se genera, digamos, se genera predictibilidad y certidumbre de modelo de negocio, eso le permite al innovador acceder a mecanismos de financiamiento, ¿no? Porque evidentemente no es un modelo de negocio prometedor que está siendo supervisado, que está siendo monitoreado, que está siendo asistido por el regulador. Consecuentemente, eso le da espacio al innovador para que pueda buscar un financiamiento para apalancar, ¿no? El desarrollo de ese modelo, digamos, disruptivo, ¿no? Y finalmente, un beneficio también importante para que genera el sandbox regulatorio es para el propio regulador. O sea, esta es una excelente oportunidad de que el regulador realmente no si digamos, se meta en el mundo digital
obtenga conocimiento, preparación, evidencia, información de las propias, digamos, empresas de innovación y que esto sea utilizado justamente para, digamos, formar las experiencias o el aprendizaje que necesita el regulador para poder, evidentemente, mejorar su toma de decisiones. Entonces, esta es una excelente oportunidad para que los reguladores realmente no puedan conocer, no, digamos, cómo operan estos modelos disruptivos, ¿no? Y todos los beneficios que se pueden generar detrás de eso. Algunos desafíos que cabe la pena mencionar tiene que ver con una comprensión, como decía, una comprensión adecuada de los riesgos para el mercado derivados de las innovaciones digitales, ¿no? Existen innovaciones que, digamos, utilizan este tipo de tecnologías emergentes, ¿no? Pero evidentemente estas tecnologías pueden generar riesgos para los usuarios, para, por ejemplo, la privacidad de las personas, ¿no? Para digamos, para la competencia en el mercado. Entonces, es importante que esos riesgos estén adecuadamente identificados por parte del regulador. Entonces, en la medida que no se identifiquen esos riesgos, eso puede generar un desafío importante. Un segundo desafío tiene que ver con la falta de recursos y expertise de los reguladores, ¿no? Como repetía, ahí es un ámbito en el cual se tiene que trabajar mucho. Se tiene que fortalecer capacidades de las entidades públicas para conocer adecuadamente cómo funcionan estos modelos disruptivos, ¿no? Eh, un tercer desafío tiene que ver con las dificultades en la coordinación cuando la innovación es intrasectorial. No puede hacer que una innovación realmente sea transversal, no aborde un sector determinado, sino un multisector. Por ejemplo, innovaciones que terminan mejorando la prestación de servicio en el ámbito bancario, pero también en el ámbito seguros. Entonces, o un ámbito totalmente distinto, ¿no? Que involucre, digamos, la intervención de dos autoridades. Entonces, eso también implica que tenga que haber una coordinación entre todas las entidades públicas para flexibilizar y finalmente promover este tipo de modelos disruptivos, ¿no? Ya existen a nivel internacional algunas experiencias de unidades específicas creadas en los gobiernos, por ejemplo, que buscan fomentar de una manera transversal en todo el gobierno, ¿no? Ese tipo de esquemas, ¿no? También tenemos como desafío las dificultades para desarrollar un enfoque usuario-céntrico, ¿no? O sea, hay que, digamos, cambiar el chip de los funcionarios públicos para, digamos, de una otra forma, focalizarse en cómo estas innovaciones tecnológicas no pueden beneficiar realmente a los usuarios, ¿no? También hay que cambiar la cultura, como les decía, digamos, la cultura gubernamental, que no está pensada en una co-creación, ¿no? Está pensada más bien en una intervención exclusiva por parte de los funcionarios públicos, donde los innovadores posiblemente no son vistos de una manera o con desconfianza, ¿no? La idea es cambiar, ¿no? El ecosistema, ¿no? Pasar de un ecosistema del mundo tradicional a un ecosistema totalmente distinto, en donde lo que prima o lo que debe primar justamente es la co-creación conjunta entre entidad pública y las startups o los innovadores digitales, ¿no? Y finalmente, un desafío tiene que ver con la forma como se regula actualmente, ¿no? Ya hemos visto que la regulación actual, digamos, es una regulación que no está preparada para, digamos, el ecosistema digital. Lo que se requiere es desarrollar enfoques totalmente distintos, enfoques de una regulación flexible, ¿no? Y evitar o ir básicamente desapareciendo este enfoque puramente legalista que a veces se tiene cuando se quiere desarrollar o aplicar una regulación determinada. ¿Ok? Bueno, eso es en términos generales, digamos, las oportunidades, desafíos, y hemos visto que los sandboxes regulatorios son mecanismos realmente potentes si queremos introducir innovación, digamos, disruptiva
si queremos cambiar la forma como se prestan los servicios públicos, si queremos realmente cambiar la forma cómo se prestan servicios a favor de los consumidores, ¿no? Y evidentemente esto genera un cambio de mentalidad o tiene que generar un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, una forma totalmente distinta de hacer las cosas, ¿no? Creo que ahí está el principal desafío, ¿no? Digamos que en el caso concreto de Perú, con la experiencia que ya está introduciendo la SBS, vamos a realmente conocer, ¿no? Cuáles son los principales obstáculos que se están observando, pero me parece que es algo que hay que tirar, digamos, eh, directamente para poder obtener lecciones aprendidas que puedan ser replicados en otros sectores. ¿Ok? Bueno, eso es en términos generales lo que yo quería comentarles en esta oportunidad y para mí será un gusto, digamos, escuchar sus comentarios o absolver dudas o consultas que ustedes quieran formular. Muchas gracias. Agradecemos a Jean-Paul Calle Casusol por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público, las mismas que serán realizadas por José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú, y Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Jean-Paul, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante el tema que nos has expuesto el día de hoy. Tenemos todavía mucho para aprender, estamos recién aprendiendo, bueno, sobre todo a nivel estatal, y como tú dices, pues lo primero es cambiar el chip de las personas para poder empezar, ¿no? A afrontar este cambio que se nos viene, ¿no? Ese interesante cambio que se nos viene. Tenemos algunas preguntas, bueno, por parte del público, que las voy a pasar a realizar. Bueno, la primera pregunta que nos indica es, ¿los startups cómo pueden reconciliar enfoques regulatorios y flexibles? Bueno, ciertamente las startups conocen muy bien cómo digamos, puede poder operar su modelo de negocio y qué tipo de requisitos o requerimientos mínimos tienen que cumplir. Entonces yo creo que ese conocimiento, esa experiencia que tienen las startups, la pueden compartir con las entidades públicas, de tal forma de ir fomentando un cambio de percepción, un cambio de manera de pensar de las propias entidades públicas, ¿no? De tal forma que vean a estos modelos de negocio de una manera totalmente diferente a como se ve actualmente. Entonces yo creo que las startups lo que pueden proporcionar a las entidades públicas es evidencia, ¿correcto?, de que sus modelos de negocio son modelos totalmente beneficiosos, no solamente disruptivos, sino totalmente beneficiosos para el mercado, para los consumidores, y que requiere un acompañamiento de las propias entidades públicas y que ese acompañamiento tiene que darse bajo ciertos parámetros mínimos de cumplimiento normativo, ¿no? Bueno, por ese lado, las startups pueden de una u otra forma proporcionar esa información para que finalmente las entidades públicas puedan estar mejor informadas a la hora de tomar sus decisiones. Doy paso a José para que puedas hacer alguna Sí, pregunta, José. ¿Sí? sí, Carla, gracias. Gracias, Main. Nuevamente felicitar a Jean-Paul por esta charla. De verdad que siempre es refrescante eh, aprender y reaprender, ¿no? Nuevos conceptos y las tendencias, ¿no? Del regulatorio que lo manejas bien, Jean-Paul. Eh, y justo un poco cogiendo digamos, de parte de la exposición, y vemos como experiencia quizás incipiente todavía la que está haciendo SBS con el tema regulatorio fintech, ¿no? Y quizás se ha demorado un poco, ¿no? Ya Perú, también ya el efecto de las criptomonedas y todo este ámbito también, digamos, del blockchain y de las nuevas tecnologías orientadas hacia las finanzas, ¿no? O sea, ya o sea, el tema tecnológico, como bien lo señalabas, ha sido una bola de nieve que nos está pasando por encima, ¿no? Y la agilidad, digamos, con la cual responden los organismos regulatorios o las entidades públicas es un poco lento, ¿no? O sea, como que el ritmo
digamos, como que bastante frenado. Y hay muchas situaciones, ¿no? De repente, a veces los cambios de gobierno, etcétera, ¿no? Pero, eh, a tu parecer, ¿cuál sería, digamos, ese tema a resolver? Quizás es un tema de desarrollo de capacidades, ¿no? De parte, digamos, de los funcionarios. Es un tema, también lo señalabas como un desafío, ¿no? El tema de desarticulación, quizás por ahí está trabajando el MTC en algunas cosas, por ahí produce con CITEC, tenemos la Secretaría de Gobierno Digital, por ahí RENIEC, ¿no? SUNAT, a cada uno vemos que como que unas islas, ¿no? Que hacen y prueban, digamos, o experimentan, ¿no? Pero para ti, ¿cuál crees que es ese, digamos, escenario favorable que se tendría que dar, digamos, para que esto, de una manera, ¿no? Alcancemos, ¿no? Nos estemos detrás del desarrollo tecnológico. Gracias, José, por tu pregunta, muy interesante. Yo creo que se necesitan tres ingredientes, ¿no? Un primer ingrediente tiene que ver con una política activa en materia de transformación digital, ¿no? Esta política tiene que impulsar la innovación abierta. Realmente tiene que haber una co-creación, ¿no? Tiene que haber espacios de experimentación entre el sector público y el sector privado, ¿no? Realmente esto implica, ¿no? Que digamos, que el Estado tome el toro por las astas y que busque impulsar este tipo de estrategias de una manera activa, ¿no? Si uno mira las experiencias de Colombia, por ejemplo, por no ir muy lejos, Colombia, el propio Estado, ¿no? El propio gobierno, ¿no? Ha creado una serie de condiciones, ¿no? Ha impulsado la creación de un ecosistema, ¿no? De innovación abierta que ha hecho posible justamente la articulación público-privada. Entonces, yo creo que eso hay que, de todas maneras, digamos, implementarlo en el Perú. O sea, una política activa a favor de la innovación abierta, ¿no? Un segundo ingrediente tiene que ver con la institucionalidad y con la creación de capacidades, ¿no? Por institucionalidad me refiero a que tiene que haber unidades responsables, ¿no? Que justamente busquen una articulación transversal dentro del Estado, ¿no? Fomentando este tipo de innovaciones, ¿no? Tiene que ver, digamos, aquellos champions o los responsables que estén de una u otra forma creando espacios para la innovación, ¿no? Y un tercer ingrediente tiene que ver con la implementación de herramientas, ¿no? O sea, hay que crear, evidentemente, ¿no? Ese tipo de espacios controlados, fomentar la creación de estos espacios controlados que son los sandboxes, ¿no? Creando condiciones, ¿no? Que sean de una u otra forma similares entre entidades para que, digamos, de una u otra forma se creen las condiciones que fomenten la utilización de este tipo de herramientas. O sea, en resumen, se requiere de una política activa, se requiere una institucionalidad que promueva, ¿no? La adopción de este tipo de espacios y finalmente herramientas adecuadas, ¿no? Para que esto fluya y funcione adecuadamente, ¿no? Si no hay estos tres ingredientes, creo que vamos a estar siempre en una situación como la que tú comentas, donde hay, digamos, posiblemente iniciativas aisladas, ¿no? Iniciativas que puedan de una u otra forma ir avanzando en ciertos sectores, pero que no se sienta como algo integral dentro del Estado. Muchas gracias, Paul. No sé si Carla tienes ahí también otra pregunta. Sí, acá tengo otra pregunta del público y nos indican, ¿es necesario crear o establecer requisitos para implementar el sandbox en cada entidad reguladora? Bueno, en realidad, si uno mira las experiencias, tanto en el caso de la CBS como la experiencia internacional, ¿no? Las entidades tienen que establecer, ¿no? Requisitos mínimos de cómo van a operar sus ambos regulatorios, ¿no? Va a depender mucho, evidentemente, del ámbito regulatorio en el cual se quiera aplicar el sandbox y va a depender mucho de lo que quiera fomentar también la entidad, ¿no? Entonces, sí, ¿no? La respuesta es positiva en el sentido de que se debe requerir o se requieren, digamos, establecer
reglas de juego claras y adecuadas para que el sandbox regulatorio pueda fluir, ¿no? Esto depende, obviamente, de las entidades, pero en consonancia con la respuesta anterior, ¿no? También tiene que tiene que, digamos, fluir también o establecerse un marco general que permita, obviamente, la adopción de esta herramienta de una manera integral. A ver, yo tengo otra pregunta, Carla. Sí, Eh, bueno, estamos analizando un poco el ámbito nacional, ¿no? Bueno, son más de 400 personas que están actualmente conectadas y según el registro, muchas de ellas son de ciudades, de provincias, ¿no? ¿Qué oportunidad le ves, Jean-Paul, a las ciudades para desarrollar sandbox? O sea, ciudades de repente capitales de departamento o las mismas regiones, ¿no? Porque como ya hemos visto también con anteriores expositores, ¿no? O sea, digamos, el gobierno local, regional, tiene una cercanía tan, digamos, tan grande con la población, ¿no? O sea, es el día a día, a diferencia quizás del gobierno, que es un poco más, ¿no?, paquidérmico, más pausado en sus procesos, ¿no? Pero en el caso de ciudades, es un tema bastante ágil, que, ¿no? O sea, debería hacerlo, ¿no? Digamos, sus procesos, sus servicios. ¿Qué oportunidades crees que tendrían, digamos, las ciudades, los gobiernos locales, regionales, para trabajar estos procesos de sandbox? Yo creo que hay enormes oportunidades para las ciudades y los gobiernos locales o regionales, José. O sea, yo creo que si realmente las entidades de los gobiernos subnacionales quieren transformarse digitalmente, tienen una excelente oportunidad de crear condiciones para un ecosistema de co-creación, un sistema de innovación abierta en donde las startups, ¿no?, puedan facilitar, digamos, la innovación tecnológica que tienen a favor a favor de los municipios o los gobiernos regionales, ¿no? Este, y eso creo que es importante porque, digamos, un municipio que quiere de una u otra forma adoptar este tipo de tecnologías emergentes, no lo va a poder hacer de manera directa, si no es con el apoyo de las startups o de las empresas que cuentan con esta tecnología. Entonces, esa es una excelente oportunidad para poder, digamos, implementar una tecnología sobre la cual posiblemente no se tiene mucha experiencia, digamos, y sobre la cual posiblemente se tenga que cumplir una serie de regulaciones para que el municipio cree sus propios sandbox regulatorios, en el cual evidentemente utilice un espacio de pruebas controladas. ¿Para qué? Para ver exactamente cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que podría generar esta tecnología de cara a los servicios que la municipalidad va a prestar a los ciudadanos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ¿no?, el caso de muchas entidades públicas que utilizan, por ejemplo, digamos, las obras por impuesto, ¿no? Hay entidades del gobierno subnacional que utilizan obras por impuesto para construir infraestructura en sus comunidades. Y esa es una herramienta que realmente ayuda al desarrollo, digamos, de estos gobiernos subnacionales, ¿no? El tema va porque estas obras por impuesto pueden desarrollarse también con componentes de innovación tecnológica, ¿no? O sea, se puede utilizar, digamos, como parte de la obra por impuesto, no el desarrollo y la implementación de una tecnología emergente, porque así lo permite el marco normativo. Sin embargo, evidentemente, el propio marco normativo establece todo un conjunto de requerimientos que se tienen que, digamos, que cumplir para llevar a cabo e implementar esta innovación tecnológica. Entonces, creo que ese es un espacio, un excelente espacio para poder probar exactamente cómo podría aplicarse un sandbox regulatorio, ¿no?, para viabilizar la innovación tecnológica a través de la obra por impuesto, buscando exactamente qué tipo de requerimientos o requisitos regulatorios se pueden efectuar. Claro está, esto involucra también no solamente al municipio, sino también al MEF, porque el MEF es el órgano rector justamente en la aplicación de este tipo de mecanismos de inversión, como son las obras por impuesto, incluido proinversión,
Entonces, ahí tú ves cómo es que, por ejemplo, se puede dar una, digamos, coordinación multisectorial para llevar a cabo justamente este tipo de innovaciones tecnológicas utilizando una herramienta tradicional como es el caso de la obra por impuesto, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una, digamos, una oportunidad importante para los gobiernos subnacionales. Es cuestión básicamente de que no vayan evaluando qué tipo de condiciones se requieren para poder implementar. Ok. Un poco también yendo en ese sentido, dime, bueno, hemos hablado de a nivel de Estado, ¿no? A nivel del sector público, pero ¿qué tan adaptable es aplicar esto también a los pequeños negocios o a los emprendedores? Bueno, a ver, un emprendedor, digamos, por naturaleza, estamos hablando de un emprendedor digital, es aquel que quiere, digamos, disruptir, crear una tecnología disruptiva en el mercado, que sea novedosa, que genere una serie de beneficios, ¿no? Para el mercado, para los consumidores. Y claro, ese emprendedor va a tener que lidiar con todas las regulaciones que se tienen actualmente. Por ejemplo, si es que quiere el emprendedor canalizar su inversión a través a una entidad pública, va a tener que cumplir con toda la regulación en materia de compras públicas, ¿no? O con regulaciones distintas ya dependiendo de cada sector. Entonces, como decía, para un emprendedor la existencia de un sandbox es una, digamos, una herramienta importante para que finalmente el emprendedor le pueda demostrar a la entidad pública que su modelo de negocio es un modelo que va a generar beneficios, pero que se requiere un entorno controlado con excepciones normativas que le ayude a desarrollar este modelo de negocio disruptivo, ¿no? O sea, sin un sandbox regulatorio, un emprendedor en realidad posiblemente esté desalentado de llevar a cabo la innovación porque se va a enfrentar a un conjunto de regulaciones que al final de cuentas lo van a desalentar de llevar a cabo la innovación porque son regulaciones que no están pensados para el ámbito digital. José, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, ya quizás para ir también cerrando el bloque de preguntas. Jean-Paul, ¿y qué se requiere, digamos, para impulsar esto también, digamos, de manera legal o normativa, ¿no? Hemos visto el ejemplo, sí, pero para que esto quizás sea algo, digamos, mucho más eh, cotidiano, por decirlo así, o mucho más usado, ¿no? Todo este tema de sandbox, es necesario que se impulse desde de repente una ley desde el Congreso o un proyecto, de repente un decreto legislativo, si es que es desde el Ejecutivo, de repente de PCM. O sea, ¿cómo podríamos, digamos, intensificar el uso de los ambos? ¿Es necesario quizás un marco normativo general, un capítulo que nos hable sobre este tema o consideras que, por ejemplo, se puede tomar como referencia ya digamos, de repente la parte normativa de, de SBS en el ámbito de fintech? ¿Cómo crees que podría darse, digamos, esa figura para impulsar el uso de estas herramientas regulatorias? Bueno, yo creo que en realidad antes de pensar en un marco normativo correcto, que posiblemente cree reglas de juego sobre el funcionamiento o la operatividad de ese tipo de sandbox, hay que primero, digamos, obtener evidencia de cómo funcionan en la práctica, ¿no? O sea, el sandbox por naturaleza es un espacio que favorece o que fomenta la experimentación, ¿no? Entonces hay que de una u otra forma ver cómo funciona en la práctica, ¿no? Para poder justamente obtener información sobre cuáles podrían ser las condiciones mínimas que luego se puedan trasladar a un ámbito general o a una norma general, ¿no? Me parece que no sería tan sensato crear una norma general que posiblemente
pueda tener la mejor intención, pero que termine, digamos, restando efectividad a la sandbox. Yo creo que en realidad, en la medida que las entidades públicas, como la SBS, por ejemplo, no puedan obtener información o puedan ganar experiencia, esa experiencia pueda ser compartida a otras entidades. Y además porque evidentemente los sandbox van a aplicarse dependiendo del ámbito de competencia de cada entidad, ¿no? Y creo que es importante experimentar un poco la aplicación de este sandbox en cada ámbito para luego poder hablar de algo que pueda ser aplicado de manera transversal. Correcto. Gracias, Jean-Paul. Adelante, Gracias, Carla. José. Muchas gracias, Jean-Paul. Gracias, José. Vamos a dar por concluida nuestra conferencia del día de hoy, agradeciéndoles a los dos por su participación. Bueno, los esperamos en la próxima conferencia. José, te esperamos en la próxima conferencia y Jean-Paul, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Queremos Muchas gracias. agradecer nuevamente la participación de Jean-Paul Calle Casosol y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana, 9 de septiembre, a las 7 de la noche, de la conferencia magistral Importancia del desarrollo de la identidad digital en el Perú, que estará a cargo de Karina Estrada Villegas. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Este programa inicia el lunes 20 de septiembre. Asimismo, tenemos para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en Invierte P. Estos nuevos cursos MOOC inician el lunes 13 de septiembre. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan buenas noches.